Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les voy a estar haciendo esta pulserita navideña. Es una pulserita bastante sencilla, pero creo que queda muy bonita, así que espero que les guste. Y como les dije en el video anterior, voy a tratar de hacer algunos diseños más navideños. Y esta pulsera la estuve haciendo con la puntada peyote impar, pero pueden utilizar también la puntada ladrillo. Es un poquito más tardado si lo hacen en la puntada ladrillo, pero la pueden hacer en las dos opciones. Así que espero que les guste el video. Sin más, vamos a continuar. Voy a estar utilizando estos 4 colores de Delica So Miyuki en el número 110. Estoy utilizando un tono bronce, un tono rojo, este que es un tono crema y un verde. En lugar del tono crema también pueden utilizar el tono blanco. Voy a utilizar también este hilo de nylon en la talla D en este color, y también voy a utilizar una aguja del número 12. Ya coloqué el hilo en la aguja, coloqué 1,5 metros de hilo. Voy a comenzar pasando 2 delicas en el tono bronce. Las voy a llevar por el hilo hasta casi el final. Aquí al final voy a dejar un poco de hilo y regreso mi aguja aquí en esta delica. Ahora voy a pasar por mi aguja las siguientes delicas. Estoy tomando 7 en este tono crema y 2 en el tono bronce. Voy a dejar estas 2 bronce y regreso la aguja en esta primera del tono crema. Voy a tomar el tono bronce y voy a colocar 3. Voy a dejar una delica de este lado y paso la aguja en esta siguiente. Siguiente bronce, dejo una delica, paso mi aguja en la siguiente. Siguiente bronce, dejo una delica, paso mi aguja en esta siguiente. Ahora aquí voy a pasar mi aguja hacia abajo en esta delica para terminar esta vuelta, y quedaría de esta manera. Voy a pasar mi aguja ahora en esta delica bronce de aquí. Voy a dar vuelta a mi trabajo de esta forma. Y ahora voy a hacer algunas disminuciones de este lado. Me regreso aquí, voy a tomar una bronce. Tomo este tono crema, voy a colocar 2. Una bronce. Ahora voy a regresar mi aguja hacia acá. Paso en esta bronce. Tomo estas 2. Me regreso en esta hacia arriba pasando estas 2. Y tomo esta bronce hacia abajo. Y aquí voy a tomar de nuevo una bronce. Una roja.
una bronce, aquí de nuevo paso mi aguja por 2 delicas y me regreso. Y aquí paso por una delica. Vuelvo a subir aquí por esta bronce. Voy a tomar este tono verde, coloco 2. Aquí me voy a regresar, tomo una del tono verde y me regreso hacia atrás. Una bronce, una verde. Voy a pasar mi aguja aquí en esta bronce y tomo también una del tono crema. Me regreso aquí tomando estas dos. Y paso de nuevo hacia esta verde. Tomo de nuevo el tono verde, coloco 2. Me regreso tomando una verde, una bronce, de nuevo tomo una verde, paso mi aguja aquí, paso por 2 delicas, jalo el hilo y acomodo la delica y me regreso aquí por 2. Ahora me regreso hacia abajo por las verdes y llevo mi aguja hacia la bronce. Ahora aquí voy a continuar con el tono bronce. Voy a colocar varias delicas para hacer una argollita y las voy a ir colocando en esta puntada que se llama escalera. Y en total, comenzando desde aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 delicas. Ahora voy a unir estas delicas hacia acá, hacia esta, la segunda. Comenzando de aquí hacia acá, sería la número 2. Ahí voy a unir. Así que aquí mi hilo pasa hacia abajo. Voy a tomar esta delica hacia arriba. Jalo. Y paso la aguja en esta delica hacia abajo. Regreso nuevamente hacia la bronce.
y jalo bien el hilo. Así aquí ya tengo la argollita donde voy a estar colocando el hilo para mi pulsera. Así que ahora voy a regresar mi aguja hacia acá para continuar con la pulsera. De nuevo voy a dar vuelta hacia acá y paso mi aguja hacia abajo en esta bronce. Voy a tomar una del tono crema. Tomo el bronce, coloco dos. Una crema. Ahora voy a tomar de nuevo aquí el tono bronce y voy a ir colocando una en cada espacio. Esta es la última bronce de esta vuelta, la paso por el hilo, la acomodo aquí y aquí paso mi aguja hacia abajo por dos delicas. Me regreso aquí hacia arriba y tomo dos delicas. Paso hacia abajo en esta bronce. Tomo el tono crema, coloco una en cada espacio. Aquí me regreso tomando una bronce. Una del tono crema. Una bronce. Una crema. Una bronce. Paso mi aguja aquí hacia abajo por dos. Me regreso hacia arriba y tomo estas dos. Paso hacia abajo en la bronce. Y aquí de nuevo tomo este tono crema, voy a colocar una en cada espacio.
Aquí de nuevo tomo el bronce, coloco una en cada espacio. Esta es la última, esta la paso aquí hacia abajo por estas dos. Me regreso hacia arriba tomando dos delicas. Y de nuevo paso hacia abajo en la bronce. Tomo una del tono crema. Dos bronce. Una crema. Aquí de nuevo me regreso con el tono bronce y coloco una en cada espacio. Esta la voy a pasar aquí hacia abajo. Aquí voy a continuar con este tono crema colocando una en cada espacio. Me regreso tomando una bronce. Una crema. Una bronce. Una crema. Una bronce. La paso aquí hacia abajo. Aquí voy a continuar, tomo una de este tono crema. Tomo el bronce, coloco dos. Una de este tono crema. De nuevo aquí tomo el bronce, voy a colocar dos. Una roja. Dos bronce. Esta la paso aquí hacia abajo. Me regreso tomando este tono crema. Tomo una. Ahora tomo el tono rojo, coloco dos. Una del tono crema. Me regreso aquí tomando el tono bronce, voy a colocar una en cada espacio.
De nuevo voy a tomar una del tono crema. Tomo el tono rojo, coloco 2. Una crema. Me regreso tomando el tono bronce, voy a colocar 2. Una roja. De nuevo tomo el bronce, coloco 2. Vuelvo a tomar una crema. 2 del tono bronce. Una crema. Aquí me regreso tomando el bronce. Paso aquí. Una del tono crema. Una bronce. Una crema. Una bronce. Voy a tomar este tono y voy a colocar una en cada espacio. Una bronce. De nuevo tomo este tono, voy a colocar 1, 2, 3. Una bronce. Aquí vuelvo a tomar este tono y voy a colocar una en cada espacio. Me regreso aquí tomando el tono bronce. Esta vez voy a colocar una en cada espacio. Aquí tomo una del tono crema. Tomo el bronce, coloco 2. Una crema.
De nuevo voy a tomar el bronce, coloco una en cada espacio. Continúo con este tono, voy a colocar una en cada espacio. Aquí tomo una bronce, una crema, una bronce, una crema, una bronce, continúo con el tono crema, voy a colocar de nuevo una en cada espacio. De nuevo aquí voy a continuar con el tono bronce, voy a colocar una en cada espacio. Una crema, dos bronce, una crema. Aquí de nuevo ya estoy repitiendo esto que estoy haciendo atrás, así que lo voy a hacer fuera de cámara. Simplemente se van a guiar por lo que ya tenemos aquí. La vuelta que vamos a hacer ahorita es esta vuelta. Pueden ir marcando las vueltas con una aguja o también se pueden guiar del diseño que se los voy a dejar en Instagram. Así que yo voy a continuar haciendo el diseño fuera de cámara y regreso con ustedes cuando termine esta vuelta, donde terminamos la letra O. Así que regreso al final para hacer las disminuciones. Voy a continuar. Aquí ya estoy terminando la parte de la letra O y sería exactamente esta vuelta. Ya aquí vamos a comenzar a hacer disminuciones, así que aquí en lugar de colocar esta del tono crema vamos a colocar una bronce y dos del tono crema y bronce para ir haciendo las disminuciones como en este lado. Así que comienzo tomando una bronce, tomo dos del tono crema, una bronce,
Aquí ya voy a quitar esta aguja con la que estaba marcando las vueltas y ahora aquí hago una disminución con mi hilo, paso hacia acá por 2 delicas, me regreso por una delica hacia abajo y tomo esta siguiente hacia arriba. Aquí voy a continuar con las disminuciones. De nuevo tomo una del tono bronce, una crema, una bronce, me voy a regresar hacia acá, paso la aguja aquí por 2 delicas, me regreso aquí hacia arriba y tomo esta bronce hacia abajo. Aquí voy a tomar el tono verde, voy a colocar 2. Me regreso aquí, tomo una verde, una roja, una verde, esta la paso por el hilo, paso mi aguja aquí, tomo 2 delicas y me regreso hacia arriba tomando 2. Paso hacia abajo en la verde, de nuevo tomo el tono verde, voy a colocar 2. Me regreso aquí tomando de nuevo el tono verde, tomo una bronce, una verde, aquí paso hacia abajo por estas 2 verdes y paso hacia esta bronce. Ahora aquí voy a tomar el tono bronce y voy a ir colocando varias bronces hasta tener un total de 9, contando esta que ya tengo aquí, y las voy a ir colocando en esta puntada que se llama escalera. Aquí ya tengo las 9 delicas en el tono bronce, contando desde aquí. Ahora voy a unirla, voy a pasar mi aguja en la segunda delica del tono bronce. Ahí paso mi aguja hacia arriba. Ahora tomo esta de aquí y paso la aguja hacia abajo. Vuelvo a pasar la aguja en la misma delica y jalo el hilo. Ahí ya queda terminada la siguiente argollita. Ahora pueden reforzar esto pasando su aguja de nuevo hacia acá por todas estas delicas y llevándola de nuevo hacia acá para que quede un poquito mejor, un poco más reforzado. Y ya por último simplemente escondemos nuestro hilo pasándolo hacia acá entre algunas delicas. Voy a hacer esto yo fuera de cámara, ya que es simplemente ir pasando el hilo por todas las delicas, alejándonos del final. Ya terminé la pieza, escondí los 2 hilos. Ahora para terminarla voy a estar utilizando este hilo chino
Este es de 0.8 milímetros y voy a estar utilizando este color negro. Y esto lo voy a hacer fuera de cámara, ya que también ya tengo un video de cómo colocarlos. Si a alguien le interesa, les voy a dejar el link en la descripción. Ya le coloqué el hilo chino y así ya queda terminada esta pulserita, que es bastante sencilla y es muy pequeñita, pero creo que queda muy bonita. Y bueno, chicas, así ya queda terminado este siguiente diseño navideño. Espero que les haya gustado. El diagrama se los voy a dejar en mi Instagram. Y bueno, chicas, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.